Vamos siempre aquí al libro de Lucas. Estamos aquí en el libro de Lucas. Estamos todavía en la parábola del sembrador, la semilla y el corazón. Hoy vamos a hablar de la semilla y del corazón. Hace 8 días estuvimos hablando de la semilla, cuando el Señor Jesús explicó y dijo que la semilla era la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar también de lo que es el terreno, en los terrenos que el Señor Jesús expuso en esta parábola. Y para esto vamos ahí en Lucas capítulo 8, verso 4 al 15. Vamos a ver todo el pasaje. Dice de esta manera: y habiéndose congregado una gran multitud, y habiéndose congregado una gran multitud, los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó entre la roca, y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Verso 7, otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas Jesús clamaba: el que tiene oído para oír, que oiga. Verso 9, sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiere decir esta parábola? Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Verso 14. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto, bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces, hermano, esta es la parábola del sembrador, muy conocida. Yo creo que es una de las entre esta y la parábola de la oveja perdida, yo pienso que es una de las parábolas más conocidas que todo el mundo ha escuchado alguna vez de esta parábola. Entonces le decía hace 8 días, veíamos que el Señor Jesús da el término y dice que la semilla es la palabra. Entonces el Señor no deja a la especulación qué querrá decir, sino cuando sus discípulos se acercan a Él les aclara y les dice: la semilla es la palabra. Y hermano, y a lo largo de la escritura se usan muchos términos cuando Dios se refiere a su misma palabra, que veíamos hace 8 días en Isaías 55:10, dice que es como la nieve, que es como la lluvia. En Deuteronomio dice que es como la compara con pan. En Jeremías dice que es un martillo. Y así, hermano, muchos términos que se da para referencia a la palabra de Dios. También Jesús en Mateo, en la tentación del monte, citando a Deuteronomio, dice que la palabra es el pan. Entonces, hay muchas cosas, hermano. Hebreos dice que es como una espada. Pedro dice que es como una antorcha que alumbra. El salmista dice que es como una lámpara que alumbra nuestro caminar. Entonces, hermano, esta es la palabra que se está sembrando en estos terrenos. Pero hoy vamos a ver, hermano, la clase de terrenos a los cuales cayó esta semilla, la cual el sembrador está sembrando. Pero antes de eso, vamos a ver algunos aspectos. Cuando Jesús enseñaba, hermano, la parábola del sembrador utiliza una escena familiar
para sus oyentes. Ellos comprenden la imagen agrícola, pero desconocen el significado espiritual. Entonces, hermano, está la gran multitud ahí a los pies del Señor, escuchando el mensaje, escuchando la parábola. Y cuando el Señor Jesús empieza a hablar de esta parábola, ellos empiezan a comprender la parábola de la cual el Señor les está hablando, porque ellos son personas agricultores que se dedican a la agricultura, ellos tienen conocimiento de eso, y por eso el Señor les habló en esos términos, para que ellos pudieran comprender acerca de esta parábola. Pero ellos conocieron, hermano, de lo que les estaba hablando, pero no sabían el significado. Aún los discípulos no comprendieron de qué trataba la parábola. Por eso vemos en el versículo, creo que es el versículo 10, donde sus discípulos se acercan a una parte y le dicen, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta parábola? Porque ni aún ellos alcanzaron a comprender de qué significado tenía la parábola. Y hermano, y a veces es muy fácil empezar nosotros a dar significados. A veces nosotros nos atrevemos a dar significados y queremos decir, es que esto quiere decir esto, es que esto quiere decir esto otro. Y a veces, hermano, está muy lejos de lo que el Señor quiso decir en ciertos pasajes. Vamos a suponer en Mateo dice, cuando él está hablando de la parábola, dice que lo compara con un campo. Y entonces cuando el Señor explica la parábola, dice, el campo es el mundo. Y entonces todos de ahí se agarran para cuando la palabra en algún otro pasaje de la Biblia hace la mención de campo, todos dicen, oh, es el mundo. No todas las veces quiere decir mundo. Quiere decir mundo donde el Señor dijo que quería decir mundo. Y entonces nosotros nos atrevemos a decir cosas que la Biblia no dice. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que cuando Caín y Abel salieron al campo, ¿verdad? Y cuando estaban en el campo, ¿qué pasó? Caín lo mató. Entonces dicen, oh, ¿qué andaba haciendo Abel en el mundo? No, hermano, ahí no está hablando que el campo es el mundo. Salieron al campo, no sé qué irían a hacer, pero ahí no está diciendo que el campo es el mundo. Las cosas son donde el Señor dice que son, no de donde nosotros querramos inventarle. Por eso, como los discípulos, hermanos, no entendieron la parábola, y antes de ellos empezar a especular qué querría decir esta parábola, ¿saben qué hicieron? Se acercaron al que dio la parábola y dijeron, ¿qué quiere decir esta parábola? Y entonces el Señor les explica con detalle qué significaba la parábola. Entonces, hermano, Cristo responde con claridad. Primero, el verso 11 dice, es donde él empieza a explicar la parábola. El verso 11 dice, la semilla es la palabra. Y ahí empieza el Señor a desglosar la parábola. Esta parábola no se centra en la habilidad del sembrador, sino en la condición del corazón humano frente a la palabra divina. Entonces, hermano, mire, la palabra de Dios es viva, santa e incorruptible, pero solo produce fruto espiritual en el corazón que ha sido, escuche bien esto, la palabra de Dios es viva, santa e incorruptible, pero solo produce fruto espiritual en el corazón que ha sido preparado por Dios para recibir y perseverar en ella. Entonces, hermano, esta semilla no fructifica en cualquier corazón, al menos que haya sido trabajado por Dios de antemano. El fracaso espiritual no se debe a la palabra, sino a la condición del corazón humano que responde de manera distinta al mismo mensaje. Entonces aquí estamos viendo los dos corazones, dos tipos, corazones diferentes, el mismo mensaje, pero siempre corazones distintos. Entonces miren, la semilla, la palabra de Dios, su origen divino. Entonces quiero que veamos estos términos.
Desde el Antiguo y Nuevo Testamento la palabra es preservada como palabra de profecía, palabra de promesa, palabra de sana doctrina, palabra de exhortación, palabra de amonestación, palabra de consuelo y aliento. Esta palabra inspirada esta palabra inspirada es revelación de Dios, el medio por el cual Él se da a conocer a nosotros. ¿Escuchó? Amén. Es la revelación de Dios. O sea, la palabra, la predicación, la escritura, hermano, es el medio por el cual Dios se da a conocer a nosotros, por el cual Dios se revela en nuestras vidas. No hay otro medio por el cual Dios se nos pueda revelar, sino es a través de su palabra. Y quiero aclarar algo, hermano. Fíjense que yo creo que Dios puede hablar de diferentes formas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios habla como Él se le plazca la gana de hablar. Pero nos dejó su palabra. Nos dejó la escritura. Si usted viene y usted me dice, Dios me habló, eso es subjetivo, es algo personal, es algo de usted. Es algo que no puede venir usted a la congregación a imponer algo que supuestamente Dios le habló. ¿Por qué? Porque yo no puedo verificar si realmente Dios le ha hablado a usted. ¿Cómo es que nosotros podemos verificar cuando Dios habla? A través de su palabra. Hace 8 días hablábamos con un hermano y estábamos hablando de un tema. Y el tema era que si existía más apóstoles, que si no había apóstoles. Y el punto es que dice que a Pablo el Señor se le apareció, ¿verdad que sí? Y entonces él decía, el hermano me decía, dice, pero también se le apareció a otras personas. Y no lo dudo, hermano, que el Señor Jesús tal vez se le apareció a más personas. Pero no hay registro. Entonces dice el apóstol Juan, dice que el Señor hizo muchas cosas, las cuales no se escribieron. Que de haberse escrito, no cabrían los libros en el mundo. Pero el mismo apóstol dice, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea que lo que se escribió, hermano, es suficiente para que nosotros podamos creer. Entonces, no necesitamos algo externo a lo que ya está establecido en la Escritura. Entonces, hermano, esa es la semilla de la cual el Señor Jesús está hablando en esta parábola. Y a ver si termino el sermón, hermano, el día de hoy. Es que hay un hermano aquí que quiere que termine, pero ya. No sé cuál es su prisa. Entonces, hermano, hay 2 características esenciales. Es que son vivificantes. Lleva vida en sí misma y produce vida espiritual. Esta es la palabra de Dios. Lleva vida en sí misma y produce vida espiritual. Trae los muertos a la vida. Trae los muertos a la vida espiritual. Entonces, hermano, la palabra de Dios actúa eficazmente en los creyentes. Escuchen, la palabra de Dios actúa eficazmente en los creyentes. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 2:13. Escuchen, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Y mira, hermano, cómo el apóstol Pablo describe la palabra de Dios. Escuchen, lo voy a volver a leer. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron. Escuchen, no como palabra de hombres, sino como
realmente es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace esta palabra? La cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Entonces veíamos hace 8 días, cerrábamos con Isaías 55:10, que veíamos que dice que la palabra desciende, y esta palabra que desciende trae un propósito. Trae un propósito. Dios la envía con un propósito al que cree. Y esta palabra, hermano, entonces viene y hace una obra en el creyente. Entonces, a esta es la palabra a la que nosotros nos acercamos. Gloria a Dios, hermano. Por su palabra. Sí. Es santa e incorruptible. Procede de Dios santo. Es pura en su esencia, leche espiritual no adulterada, produce frutos de santidad y pureza en quienes creen. Esta es la palabra. Procede de Dios santo, es pura en su esencia, leche espiritual no adulterada, produce frutos de santidad y pureza en quienes creen, hermano. Entonces, esta es la palabra de Dios otra vez. Es perdurable y eficaz. Permanece para siempre, sin cambios, ni sombra de variación. Cumple perfectamente el propósito para el cual Dios le envió. Y aquí cabe leer Isaías 55:10. Vea, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sin que riegue la tierra, y haciéndola producir, germinar, dando semilla al sembrador, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logre el propósito para el cual. Entonces, hermano, toda la palabra que nosotros recibimos, toda la palabra que nosotros escuchamos, toda aquella palabra que llega a nuestra vida, ¿sabe qué? Trae un deseo a realizar. Trae un deseo a realizar. Y trae un propósito a cumplir en nuestras vidas. Pero esta palabra, hermano, no es cualquier palabra. Esta palabra, hermano, no es cualquier palabra. Vea cómo dice la primera línea del versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Que sale de mi boca. Entonces, hermano, esta palabra escrita que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra que salió de la boca de Dios. No es una palabra inventada como por ahí. Hay muchas personas inventándose palabras, seduciendo personas, engañando a personas, dándoles falsas esperanzas a algunas personas. Esta palabra no, hermano. Esta palabra es verdadera porque salió de la boca de Dios. Aunque alguien se pare por ahí y diga, así dice el Señor, hermano. Mire, no me recuerdo, creo que fue el viernes, estaba escuchando a un hermano que predicó el otro día aquí con nosotros por internet, Daniel. Él estaba hablando acerca de los falsos, ¿verdad? Estaba hablando de los falsos. Y yo estaba escuchándolo en vivo, ¿verdad? Porque todos los días lo escucho en vivo. Él sale a las 6 de la mañana, si lo gustan escuchar. Él sale todos los días a las 6 de la mañana por Facebook. Él sale en vivo. Entonces yo le comentaba, ¿verdad? Acerca del tema que él estaba hablando. Y yo le comenté, le dije, que mi comentario era este. Aléjate de inmediato. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y mucho ojo. Porque estos son los falsos, hermano. Y estos falsos, dice el apóstol Pablo, que seducen, van engañando a los indoctos. Entonces tengamos cuidado con la palabra que por ahí se nos habla. ¿Perdón? No. Entonces dice el Señor, así será
mi palabra que sale de mi boca. Entonces la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que ya tenemos establecida. ¿Amén? Amén. Entonces seguimos aquí. Jesús enseña que esta semilla puede caer en diferentes terrenos, los cuales representa el corazón humano. El corazón no es algo, no es el órgano, hermano. O sea, cuando la palabra habla del corazón, no vaya a creer usted que es este músculo que usted tiene, este que palpita, este que a veces siente usted que no puede respirar y que siente usted que se le... No, cuando él habla de corazón, no está hablando de este corazón. La función de este corazón, hermano, es pompear sangre, que la sangre esté circulando todo el día por nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es el corazón? El asiento de las emociones, la voluntad, la capacidad moral, el centro y la respuesta, perdón, el centro de la respuesta espiritual. Esto es el corazón. Entonces, cuando la palabra habla de del corazón, está hablando de esto. El Señor demuestra un conocimiento perfecto del ser humano. Cuando el Señor está hablando de esta palabra, hermano, está describiendo el estado del ser humano. Está describiendo el corazón del hombre. Entonces, por eso es que Él usa esta parábola para describir el corazón del hombre. Entonces veíamos hace 8 días también que la parábola trae un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Jesús explica que habla en parábolas para revelar la verdad a los que creen, para ocultar la verdad a los que endurecen su corazón. Este es el propósito, escuche. Para revelar la verdad a los que creen y para ocultar y endurecer, perdón, para ocultar a los que endurecen su corazón. Entonces, a unos se les es revelado y a otros se les es oculto. En Mateo dice, cuando sus discípulos se acercan, le dicen, ¿por qué siempre les hablas en parábola a ellos? Y el Señor Jesús da una respuesta, hermano, fuerte. Dice, les hablo en parábolas para que no entiendan. No sea que entiendan y se arrepientan y los tenga que perdonar. Entonces, el Señor no quería perdonar a los fariseos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el Señor no quería perdonar a los fariseos. Entonces, aquí hablamos de la controversia que hay, ¿verdad? Que dice que Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Pero aquí, en este pasaje, no quiere que todos se salven. No quiere que todos se arrepientan. Qué tremendo, ¿verdad? Pero no podemos discutir eso, ¿sabe por qué? Porque Él es Dios. Él sabe por qué lo hace. Entonces continuamos. En Lucas 8:10 dice, y Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer, escuchen, y Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Entonces el Señor Jesús no quería que parte de la multitud no entendiera el mensaje del reino. Quería que ellos continuaran en la dureza de su corazón. Entonces, hermano, cuando el Señor Jesús habla esta parábola, le está diciendo, este es su corazón de ustedes. Esta es la manera en la que ustedes actúan. Y entonces entramos a nuestros puntos a considerar el día de hoy. El corazón insensible a la verdad. Entonces, hermano, hay un corazón insensible a la verdad. Dice el verso
de Lucas 8, verso 12, dice, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Entonces, este hermano es un corazón insensible a la verdad. Es un corazón duro, que no penetra, que no le penetra nada, hermano. Por más que se le hable, su corazón ha sido endurecido. Ya sea por circunstancias de la vida, pero su corazón está endurecido. Por eso dice el Señor, dice que los del camino son a lo largo del camino, son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. Dice el verso que paralela a dice que cuando el sembrador salió a sembrar, parte cayó en el camino. Entonces, hermano, ¿cómo se imagina usted cuando el sembrador va sembrando? Porque a veces nuestra mente nos lleva a pensar de la manera en la cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Porque yo cuando escuchaba esta parábola y que decía que parte cayó en el camino, parte cayó entre los espinos, parte cayó en la piedra y parte cayó en buena tierra, ¿cómo nos imaginamos nosotros que era esto? ¿Será que eran diferentes lugares? No, hermano, era el mismo lugar. Entonces, por eso le hice esta imagen, para que usted más o menos se dé la idea. Entonces, mira, aquí está el terreno preparado para sembrar, aquí está el camino y aquí están los espinos, ¿verdad? Y las piedras surgen, no se da, lo que yo tuve la experiencia de sembrar, pues en barbecho se le llama. Entonces, muchas veces cuando el arado va escarbando, va levantando piedras, y esas piedras quedan arriba de los surcos, quedan expuestas. Entonces el sembrador no sembraba como nosotros sembramos. Nosotros tenemos la precaución de sembrar y tirar la semilla y la tapa, tira la otra y no se va, eran 3 gramos los que tiraban. No podías tirar más porque si no daba mucho. Bueno, nosotros sembrábamos maíz. Entonces traías tu sembrador, sacabas y tapabas. Sacabas 3 semillas y las podías tapar. Pero este sembrador era distinto. Entonces, aquí tuve que utilizar yo mi imaginación. Dije, ¿cómo es que cayó? Entonces dije, probablemente él iba a la orilla del terreno trabajado. Entonces, como él va a la orilla, y entonces la semilla se tiraba así, se aventaba, ¿verdad? Entonces, al irla aventando, pues parte caía en la tierra, parte caía en el camino, y parte caía entre los espinos. Y las piedras, pues probablemente estén entre el terreno barrechado. Entonces, de esa manera es que la semilla se distribuyó en estos 4 terrenos. Pero entonces estamos en las que cayeron en el camino. Entonces es un corazón duro. Entonces el inciso A, hermanos, un corazón endurecido por el pecado. Es un terreno duro, pisoteado. La palabra no penetra, permanece en la superficie. En la superficie. Esta semilla no es tapada, no penetra en la tierra. Entonces dice el Señor que vinieron las aves y se la llevaron. Y dice aquí la explicación. Son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra. Pero no le echemos la culpa al diablo. No, dice que el corazón era duro. El diablo se llevó algo que no quiso recibir el camino, digamos de esta manera. No le echemos la culpa al diablo, sino que es un corazón endurecido por el pecado, un terreno duro, pisoteado. La palabra no entra, no penetra, permanece en la superficie. Entonces mire lo que dice Jeremías, hablando del corazón duro. Mire lo que dice Jeremías 7:24. Dice, pero ellos no escuchan ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberación y en la terquedad de su malvado corazón. Escuche, hermano. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído,
sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Ve el corazón que tienen estas personas? ¿Ve la clase de corazón, hermano? No recibieron la palabra, pero ellos dicen, no escucharon. ¿Por qué? Porque tenían un corazón terco, un corazón malvado. Dice el verso 25, desde el día en que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, les he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Escuche 26, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que fueron tercos e hicieron peor que sus padres. Verso 27, les diré pues todas estas palabras, pero no te escucharé, lo llamarás y no te responderá. Entonces, hermano, este es un corazón duro. Este es un corazón duro al cual el Señor está haciendo referencia en su palabra. Un corazón que no recibe la palabra. Un corazón que rechaza la palabra. Que Dios le habla y le habla y le habla, pero no quiere escuchar. Prefiere abrazar su terquedad. Prefiere abrazar su maldad. Porque prefiere esto antes que la palabra del Señor. Inciso B. Un oído religioso, pero no regenerado. Este, hermano, es un peligro, este oído. Porque el religioso se cree perfecto. Cree que no necesita nada. Cree que él ya lo tiene todo. Era lo que pasaba con el pueblo de Israel, hermano. Era lo que sucedía con Israel. Ellos se creían el pueblo de Dios. Que ellos no necesitaban de arrepentimiento. De hecho, lo vemos en las discusiones que se daban con el Señor Jesús y los fariseos. Dice, nosotros tenemos a Abraham por padre. No necesitamos lo que tú nos traes. Es un pueblo rebelde, religioso. Y mucho cristiano hoy en día, hermano, está en esta condición. Un oído religioso, pero no regenerado. No es un pueblo no es ignorante total, sino resistencia espiritual. Qué tremendo esto. No es ignorancia total, sino resistencia espiritual. Están resistiendo continuamente la palabra del Señor. El Señor Jesús les habla en una ocasión, le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido cubrirte como la gallina cubre sus polluelos? Pero no has querido. No has querido. Se resisten, hermano, a esa voz que Dios envió. Pero este es el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón al mensaje del Evangelio? ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, hermano? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice, exclama el profeta Isaías, o exclama el Señor a través de los labios del profeta Isaías. Mire, hermano, cómo el Señor le habla a este pueblo. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo está cerca de mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Este es el corazón endurecido que no recibe la palabra del Señor. Vamos por el inciso C. La acción inmediata del enemigo. Satanás quita la palabra para que no crean y se salven. Pero ya vimos que el diablo no es el culpable. El culpable es el corazón
corazón endurecido que tenemos nosotros. Dice Primera de Corintios, dice, si todavía, escuchen, primero viene el endurecimiento de corazón y después viene la acción del enemigo. Escuchen, si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado. ¿Verdad? Si todavía nuestro evangelio está velado a los que se pierden, está velado. Verso 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es a la imagen de Dios. Pero ¿a quiénes cega Dios el entendimiento, hermano? ¿A quiénes cega Dios el entendimiento? A los incrédulos. A los incrédulos. Es a los que Dios les cega el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, hermano, ¿cuál es el resultado de este corazón duro? ¿Cuál es el resultado final? ¿Saben cuál es? Rechazo total del evangelio. No reciben el evangelio. Ese es el resultado, hermano, de la semilla que cayó junto al camino. Pero el Señor, hermano, no solo habla de corazones que rechazan abiertamente la palabra, sino también de aquellos que parecen recibirla, aunque solo por un momento. Y esto nos lleva al punto número 2. ¿Qué es el punto número 2? El corazón superficial ante la verdad. El corazón superficial, hermano. Y esto, hermano, esto es muy engañoso. Como se dice, es como un espejismo. Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esto que es superficial. Mire, dice Lucas 8:13. Dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Entonces, hermano, estas personas creen, reciben el evangelio, pero cuando llega el momento de la prueba, dice el verso, estos sucumben, se alejan del evangelio. Y muchas personas, hermano, ¿cuántos no hemos conocido de esta manera? Sobre todo aquellos que nosotros los vimos hacer la famosa oración de fe. Y dicen, no, sí, pasen, ¿cuántos pasan a recibir al Señor? Y muchos pasan a hacer la mentada oración de fe. No estoy en contra de eso. Si quiere hacerla, está bien. Es una buena actitud. Pero no nos dejemos engañar que todos los que hacen esta oración realmente se están convirtiendo. Muchas veces el hacer la oración de fe es resultado de alguna presión. Ya sea presión de que el que lo está invitando lo está presionando. Ándale, que vienes, que hace la oración. Nomás 10 palabras, hermano, como que si esa oración fuera a salvar a la persona. No, cuando alguien viene a los pies de Jesús, tiene que hacerlo por el mensaje del evangelio. Así como vemos en Hechos 2 y en Hechos 3, dice que los oyentes, cuando escucharon a Pedro con pujidos de corazón, ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y Pedro no le dijo, bueno, venga, pasen por acá. Levante su mano y diga, Señor, no. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense para perdón de sus pecados. Mas, sin embargo, hermano, nosotros muchas veces nos dejamos llevar por este tipo de personas que hacen este tipo de oración. Y le vuelvo a decir, no estoy en contra de eso. Si usted un día por ahí le comparte el evangelio a alguien y dice, ¿qué puedo hacer? Dígale, arrepiéntete de todos tus pecados. Ven a Jesús. Y si usted quiere hacer esta oración con esta persona, hágala. No peca usted haciendo esta oración con la persona. Pero no crea que eso lo está haciendo cristiano. ¿Cómo entendemos que alguien es cristiano, hermano? Por la perseverancia. Eso lo vamos a ver. Entonces vamos por el inciso A.
Recepción emocional sin raíz espiritual. Esto es el resultado de los que caen sobre la roca. Reciben la palabra con gozo, pero solo viven emocional. Reciben la palabra con gozo, pero solo a nivel emocional. No hay arrepentimiento profundo, ni fe salvadora en estas clases de personas. Usted los ve, hermano, escuche, es que me ha tocado verlos, hermano, me ha tocado verlos. Ahorita ellos están haciendo la oración, hermano, y al otro día andan evangelizando. Son los que no se pierden los ayunos, son los que no se pierden un culto, son los que no se pierden las vigilias. Y dicen, y luego dice el otro, por eso me gustan las personas nuevas, porque esos sí son bien activos, bien con todo. Pero solo es emoción, solo es algo emocional, algo momentáneo, que cuando llegue la realidad de la vida, hermano, van a sucumbir a consecuencia de las pruebas. Entonces, mire, dice el Señor Jesús en Juan 6:26, Jesús respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por alimento que perece, sino por el alimento que permanece para siempre, eterno, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Él es a quien el Señor ha marcado con su sello. ¿Por qué estamos en el Evangelio? ¿Qué nos hizo venir a nosotros en el Evangelio, hermano? Aquí es donde está el meollo del asunto. De estos que nacieron sobre la piedra. ¿Qué nos hizo venir en el Evangelio? Esta multitud que estaba siguiendo al Señor Jesús lo seguía con un interés. ¿Cuál era el interés que ellos tenían? La comida. Como decir, ¿qué me interesa a mí que Melqui venga todos los domingos al culto? Porque trae pan. No, el Melqui no viene, no hay pan. Entonces yo siempre estoy, irá a venir el Melqui hoy. Claro, porque me interesa que llegue. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es que estas multitudes están siguiendo a Jesús? Es que les está supliendo una necesidad. Esa suplir de esa necesidad pare, ellos van a dejar de buscar al Señor, porque hay un interés personal. Y hay muchos en el Evangelio que llegan con un interés personal. No en sí el Evangelio, no es el reino de Dios, sino porque muchos les prometieron restauración de tu hogar, de tus finanzas, que tu enfermedad, muchas cosas te prometieron. Entonces, ¿por qué estamos llegando nosotros al Evangelio? Entonces, pero cuando viene el momento de la prueba, el momento de la tentación, dice, estos se sucumben ante la tentación, ante la prueba. Entonces vamos por el inciso B. Fe momentánea y no perseverante. Creen por un tiempo. La fe verdadera persevera y la fe falsa se desvanece. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Fe momentánea o fe verdadera? ¿Qué clase de fe tenemos, hermano? Porque la fe falsa es emocional. La fe falsa busca emociones. La fe falsa busca que lo motive. Fíjese que el otro día un hermano vino y me invitó a una iglesia. Que conven, que conozcas al pastor. Y no sé qué, que fue que vino, ¿verdad? Y pues sí, la verdad yo también quería conocer otras personas que están haciendo lo mismo que yo. Y llegué, hermano, y escuché la predicación y todo. Pero al final me di cuenta, hermano, que mire, que esta persona cada 8 días tiene un evento. Que el profeta en turno, el evangelista en turno. ¿Por qué? Porque solo quiere estar dando emociones a la gente. Y nosotros tenemos que buscar la instrucción de la palabra, no emociones.
¿Por qué? Porque la emoción es algo superficial. La emoción, cuando llega a lo verdadero, se desvanece. Entonces, mire, dice aquí, primera de Juan 2:19 al 20, dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Escuche, ¿así vio la diferencia? Estaban, hermanos. Estaban entre el pueblo, cantaban, levantaban las manos y se tiraban tal vez al piso y lloraban. Cuando cantaban alabanzas, corrían alrededor, y brincaban, saltaban, agarraban el cuerpo y tocaban el shofar, ondeaban su bandera, no sé. Parecían verdaderos, parecían genuinos, pero cuando llega el momento, hermano, se alejan. Y entonces el apóstol Juan dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron a fin, escuche, que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero usted, bueno, entonces manifiesto aquí que no todos los que están en la congregación, hermano, son de la congregación. Se va a llegar el momento de la prueba y esos, los que aparentan una vida de piedad, los que aparentan fe verdadera, ¿sabe qué? Se van a alejar del evangelio. Se van a ir del evangelio. No estoy diciendo que van a cambiar de congregación, porque tendemos a decirle eso a los que cambian de congregación. Es que se fueron porque no. No. Estoy hablando de los que dejan el evangelio y se van en pos del mundo. Aclarando eso. Pero escuche el verso 20, dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben, dice el apóstol. Entonces los que quedan, los que permanecen, es porque verdaderamente tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Estos hermanos son los verdaderos, pero los que cayeron sobre la roca, tarde o temprano, se van a marchitar, se van a secar y se van a ir. ¿Por qué? Porque dice la palabra que dice que los que están sobre la roca no hubo agua para sustentarlos. Entonces, ¿en qué terreno estás? ¿En qué clase de terreno somos nosotros? Inciso C. La prueba revela el corazón. Este inciso me gusta, hermano. La prueba revela el corazón. La aflicción no destruye la fe genuina. La prueba. O sea, la prueba no destruye al genuino. Prueba al genuino y destruye al falso. Entonces la prueba, hermano, lo que viene a reducir es lo que hay en el corazón de la persona. Muchas veces le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? De nuestras malas actitudes. Pero muchas veces los demás hacen que se refleje lo que hay en nosotros. ¿Cuál es tu actitud? Un ejemplo, ¿verdad? Que lo hacemos todos los días. ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien se nos cierra cuando vamos manejando? Ay, Dios, ¿verdad? Le pitamos. Y nos vamos a quedar pitándole un rato y lo rebasamos. Solo está reflejando lo que hay en nuestro. Esto es lo que hay en nuestro corazón. Y ya después nos justificamos. No, es que le pité para que tenga cuidado la próxima. No, nos enojamos, nos sacó de quicio y perdimos el control. Y a veces hasta también no le metemos enfrente a ella para que vea lo que siente, ¿verdad? Y hasta le frena. Antes sí le frenamos, así, le bajas la velocidad para que sienta lo que yo sienta. Entonces, hermano, esas circunstancias de la vida lo que vienen es sacar a flote lo que hay en nuestros corazones. Cuando alguien ve por ahí algo y va en pos de ello, no es aquí lo que está afuera, dice el Señor Jesús, lo que contamina, sino lo que está dentro del corazón. Entonces no podemos culpar lo externo de lo que hay
en lo interno. El problema, hermano, no es lo externo. El problema es lo interno. Entonces la prueba solo revela lo que hay en el corazón. Dice Santiago 2.1, dice, tengamos por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. ¿Escuchan? Diverso gozo. Que tengamos por gozo cuando vienen las pruebas. Pero el de la piedra dice que cuando viene la tentación, pierde el gozo. Cuando viene la prueba, pierde el gozo. Más Santiago dice que nosotros, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Entonces, el que es nacido de Dios, cuando viene la prueba, tiene gozo. Y el que cayó sobre la roca, cuando viene la prueba, pierde el gozo. Hermano, este es el que cayó sobre la roca. Sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué? Paciencia. Verso 4. Y que la paciencia tenga por su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces, hermano, este es el que recayó sobre la roca. Cuando viene la prueba, pierde el gozo. Entonces, hermano, ¿cuál es el resultado final de este? ¿Cuál es el resultado? Abandona cuando llega la persecución o la dificultad. Sin embargo, existe un peligro aún más sutil. No rechazar la palabra ni abandonarla, sino permitir que otras cosas ocupen el lugar que solo a Dios le pertenece. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El corazón dividido frente a la verdad. Llevo 50 minutos. El corazón dividido frente a la verdad. Dice Lucas, verso 14. No me lo puse aquí. ¿Alguien me lo tiene ahí en la mano? ¿Ver Lucas 8:14? ¿No? Lucas 8:14. Hermano, ¿no? Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Entonces dice que los que cayeron en los caminos, perdón, entre los espinos, déjeme que necesito tener aquí el verso, déjeme, aguánteme tantito, permítame un momento, necesito tenerlo aquí porque si no... Entonces, si la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, escuche, son tres, dice las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida, y su fruto no madura. Entonces, hermano, esto es un corazón dividido entre la verdad y el mundo. Este corazón, hermano, quiere las cosas de Dios, pero aún sigue amando el mundo.
se deleita en las cosas de Dios, pero todavía encuentra deleite en las cosas del mundo. Se deleita en la palabra del Señor, pero aún encuentra placer en las cosas del mundo. Este es el corazón así, hermano. Este es el corazón, la semilla que cayó entre los espinos. Y tiene un gran problema. Está en un dilema. Porque por un lado quiere las cosas de Dios. Pero por otro lado, aún sigue atado al mundo. Entonces, inciso A, un corazón con lealtades divididas. La palabra germina, pero no gobierna. Hay competencia en el corazón de esta persona. Esta persona, hermano, tiene un problema. Porque hay dos cosas en su corazón. Está la palabra que cayó. Y dice que la palabra germinó, ¿sí? Llegó a nacer. Y digo, cuando nosotros no conocemos de agricultura, como se nos hace un poco difícil entender esto, pero el que conoce un poco del campo, hermano, de volada capta porque entiende. Cuando usted siembra, vamos de ejemplo, ¿no? Estoy más familiarizado con el maíz, iba a decir otro producto, pero que me está prohibido decir aquí. Pero cuando familiarizado con el maíz, entonces cuando usted siembra una mata de maíz, hermano, la mata nace, pero su color es diferente a la demás matas. Es un color amarillento. Porque los espinos en sí, los árboles en sí, no dejan que el sol les pegue. Entonces su tallo es delgadito, sus hojas muy más delgadas. Totalmente diferente a las otras plantas. Pero sigue siendo planta de maíz. Usted la ve y dice, es una planta de maíz. Pero está entre los espinos. Y estos espinos le van a causar problemas. No la van a dejar producir. No le van a dejar que dé fruto. Entonces, un corazón con lealtades divididas, la palabra germina, pero no gobierna. Entonces, esta persona, hermano, en vez de ser gobernada por la palabra, aún sigue siendo gobernado por los deleites, por los placeres de la vida. ¿Cuáles son los puntos que dice aquí dice? Es gobernado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres del mundo aún. No somos gobernados todavía por la palabra. Aún estas personas siguen siendo gobernadas por los placeres, por las preocupaciones, por los afanes. Entonces necesitamos salir de esa condición o de ese estado. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces dice, si estás entre los espinos, estás aún amando los afanes, los placeres. Según estas personas aman a Dios, pero no. Su condición refleja otra cosa. Entonces el inciso C. 3 enemigos que ahogan la palabra. Los afanes de la vida, las preocupaciones que desplazan la confianza en Dios. Dice Mateo 6:31 al 34. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Verso 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Verso 33. Pero busquen primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Verso 34. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo y bástale a cada día sus propios problemas. En otra versión, y sus propios afanes. Pero este es lo que ahoga la palabra, hermano. Esto es lo que
ahogan la palabra, que no la deja crecer, no la deja fructificar. Las preocupaciones, los afanes y los placeres de la vida, hermano. Entonces tengamos cuidado con todo esto. Las riquezas, materialismo que endurecen el corazón. Dice 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos. Retomo. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchos deseos necios y dañosos que endurecen a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Estos son los afanes de la vida que ahogan la palabra y no la dejan fructificar. Los placeres de la vida, amor al mundo, a las satisfacciones pecaminosas. Entonces ya vimos las preocupaciones. ¿Cuál era el otro? Las riquezas. Y ahora vamos por los placeres, hermano. Los placeres de la vida, amor al mundo y las satisfacciones pecaminosas. Dice 1 de Juan 2:15 al 17. Escuche. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si a alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, hagas lo que hagas. Hagamos lo que hagamos. Cantemos lo que cantemos. Dancemos, chillemos, oremos, ayunemos. Pero si amamos las cosas del mundo, aún el amor del Padre no está en nosotros. Hermano, aquí se refleja lo que hay en nosotros. Si amamos el mundo, aún el amor de Dios no está en nosotros. No está en nosotros, hermano. Yo sé que hay personas que te van a decir, no te preocupes, no, hermano. Si amamos el mundo, tenemos que arrepentirnos. Si todavía está el deseo de las cosas del mundo en nosotros, hermano, tenemos que venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque este aún está entre los espinos. El amor del Padre no está en el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo es la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Escuchen, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Entonces, hermanos, estos son los que han caído en los espinos, aún están ahogados en todas estas cosas. Vea, lugar de ser oidores olvidadizos. Vea lo que dice Santiago 2:22. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. ¿Cuántas congregaciones habrá hermano, engañándose a sí mismos? ¿O cuántas personas habrá en las congregaciones creyéndose una cosa que no son? Es necesario venir al arrepentimiento. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra, no hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo, pues después mira a sí mismo, a él inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto a oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermano, estas son las personas que aún están entre los espinos. Que cayeron entre los espinos. La semilla nació. La semilla germinó, nació, pero son ahogados por los placeres de la vida. ¿Cómo dice el verso?
Si la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto, ¿no qué? No perdura, dice esta versión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado de los que cayeron entre los espinos? ¿Sabe cuál es? Esterilidad espiritual. No son fructíferos. Están ocupando, están en un lugar en el cual no deberían de estar. Entonces, estos son los que cayeron entre los espinos. Ahora vamos por el punto número 4. Dice, pero la gracia de Dios, la parábola no termina en fracaso ni en esterilidad. El Señor también nos muestra el corazón donde su palabra sí cumple plenamente su propósito. Y entonces pasamos al siguiente punto. El corazón bueno que recibe la verdad. Y entonces aquí surge una pregunta. Llego 1 hora 6 minutos y todavía me quedan 3 puntos. Sí. ¿Cierto? Porque quieren ver el Super Bowl. Muy bueno. El corazón bueno que recibe la palabra. ¿Habrá corazones buenos, hermano? Sí. Por la palabra lo dice. ¿Será? Pero la Biblia dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero por él, por la palabra. Este es el detalle. Que la tierra buena fue una tierra que fue preparada previamente. No es porque la tierra fuera buena, sino que la tierra fue preparada previamente antes de tirar la semilla. Volvemos al tema, volvemos a la agricultura. Cuando alguien va a sembrar, observa el terreno y dice, aquí voy a sembrar. Y si hay monte en ese terreno, lo primero que hace que es desmontar, limpiar el terreno. Ya que limpió el terreno, saca toda la basura del terreno, o la quema, muchos la queman. Quema la basura. Ya que quemó la basura, empieza a trabajar la tierra. Hoy es muy moderno, hoy le meten tractores y de volada. Entonces, un ejemplo, el tractor hay algo que se llama disco. Entonces el disco va dando vueltas y le va dando vuelta a la tierra. Entonces va aflojando toda la tierra. Y después ya que pasó los discos esos, el mismo tractor, hay unos arados que le ponen al tractor y va haciendo las líneas estas que me gusta. Que antes se hacía con bueyes, ¿verdad? Pero hoy es más rápido. Entonces hoy se hace con eso. Entonces esta tierra, hermano, fue preparada para sembrar. Y entonces, como resultado de su preparación, fue que la semilla produjo fruto. Entonces, los otros 3 terrenos no fueron preparados para sembrar. No hubo un trabajo previo antes de caer la semilla. Por eso los espinos estaban ahí porque el terreno no fue limpiado. La piedra estaba ahí porque no fue quitada para que cayera en la tierra. Entonces estos terrenos no fueron preparados previamente antes de que se sembrara a lo que la tierra buena. Entonces dice el verso 15, dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto, bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces, hermano, vemos que esta tierra fue preparada previamente. Un corazón preparado por Dios no es bueno por naturaleza, sino por obra soberana del Espíritu Santo. Escuche, no creo que usted recibió la palabra, ay, no es que yo sí era bueno. Cuando vino la palabra yo la pude entender y como yo era pues una buena persona, de volada hicimos clic, ¿verdad? No, hermano, no fue así. Fue porque el Espíritu Santo hizo una obra previa en nuestros corazones. Antes de que viniera la palabra del Señor a nuestra vida. Vea cómo lo dice Hechos 16:3.
Aquí el escritor Lucas describe un pasaje, hermano, nos narra una historia de una persona que escuchó el mensaje del Evangelio. Pero vean cómo lo dice. El día de reposo salimos fuera de las puertas a la orilla de un río, donde pasamos de un río donde pensamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que estaban reunidas, que se habían reunido. Verso 14, escuchen. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira. Aquí es donde viene lo bueno. Vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió su corazón. ¿Para qué? Que recibiera. Para que recibiera la palabra. Para que recibiera lo que Pablo decía. Pero se da cuenta, hermano, que primero hubo una obra. Antes de Pablo abrir la boca, el Espíritu Santo hizo una obra en el corazón de Lidia para que ella pudiera recibir el mensaje del Evangelio. Entonces, hermano, esta tierra buena no era buena en sí misma, o el corazón de estas personas, no porque este corazón en sí era bueno, sino que hay una obra previa al mensaje del Evangelio. Inciso B, una respuesta integral a la palabra. Recibe la palabra. Dice Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como realmente lo es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces, esta es la palabra de Dios, haciendo su obra en el corazón que fue preparado previamente al mensaje. Entonces, entienden la palabra. Entonces, les abrió la mente. Juan, estamos en Lucas 24:45, dice. Entonces, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Ve, hermano, la obra previa antes de Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Entonces, hermano, cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra, le tenemos que pedir al Señor, el Espíritu Santo, ábrenos la mente para poder comprender tu palabra, para recibir el mensaje que me tienes preparado para este día. Entonces, hermano, estas son las personas, o estas son las clases de tierras en las cuales cayó la palabra. Entonces, los que recibieron la palabra también la guardan. Dice Juan 14:28, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que ustedes oyeron no es mía, sino el Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. Entonces, hermano, aquí nos damos cuenta, el que ha nacido, el que cayó en buena tierra, va a guardar la palabra, la va a retener como tierra que da buen fruto. Dice Juan 15:5 al 8. Yo soy la vid verdadera y los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. Se seca y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen ustedes. Pidan lo que quieran y les será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre. Que den mucho fruto, así prueben que son mis discípulos. Ve una persona, la persona que cayó en buena tierra, ¿qué es lo que produce? Fruto. Da fruto.
¿Y cuál es ese fruto, hermano? Es que nosotros muchas veces tenemos el concepto equivocado. ¿Qué es dar fruto? Muchos dicen, no, dar fruto es cuando tú sirves. Es que dar fruto es cuando tú haces... No, hermano. ¿Qué es dar verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento? Dice la palabra. Inciso C. Evidencia de vida verdadera. El fruto es real, visible y constante. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dice Filipenses 1:3. Doy gracias a Dios, mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el principio del día hasta ahora. Verso 6. Estoy convencido y precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, hermano, el que cayó en buena tierra, ¿cómo sabemos que cae en buena tierra? Porque da fruto, porque permanece, persevera en el camino del Señor, no se detiene, sigue avanzando aún de las circunstancias difíciles, hermano. Él sigue avanzando. Vienen las pruebas, vienen las luchas, Él supera todo eso, pero no porque por Él, sino por lo que Dios ha depositado en el corazón de estas personas. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado final del que cayó en buena tierra, hermano? Fruto abundante para la gloria de Dios. Ante estos 4 terrenos, Cristo nos deja una pregunta que ninguno puede evadir. Pregunta final del sermón, hermano. Aquí está la pregunta. Todos oyen la palabra. No todos responden igual. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al Evangelio? ¿Cuál es nuestra respuesta al Evangelio? ¿Cuál es nuestro vivir en el Evangelio? ¿Dónde está cimentada, hermano, tu raíz? ¿En las piedras? ¿Entre los espinos? ¿O en el camino? ¿O en la tierra buena? ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? ¿Esa semilla va a producir fruto al 30, al 70 o al 100? Entonces la pregunta final es esta, hermano. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? Y démosle gracias al Señor y pedamos, hermano, guianza cada día, para que podamos seguir comprendiendo su palabra y que su palabra, hermano, dé fruto a nosotros, que cumpla, hermano, el deseo, el propósito de Dios